Ya. ¿Qué es lo que ven? ¿Ven mi pantalla completa? Se ve una ventana de Slack y un poco de una terminal. No se ve todo. Eso es todo lo que veo yo, al menos. Ah, a ver, qué raro. Voy a volver a share screen. Um, ¿Y ahí? Igual. Al menos yo lo veo así. U- Yo lo veo igual. O sea, a ver. Por ejemplo, acá ven un Slack y abajo hay un Emacs Sí. y a la derecha hay una ventana Zoom. A la derecha hay una cosa, hay un negro, está en negro, ¿no? Ah, pero es porque y ahí ven otra ventana Zoom, o sea, otra ventana Emacs, ¿sí? Sí, Ya, ok. Y ahí ven una pura pantalla completa con mi cuaderno, ¿no es cierto? sí. Ya, genial. Ok, ya. Entonces, ya, desde cero, entonces, lo primero que quiero explicarle es, bueno, lo que ya todos han escuchado hablar, pero quiero fundamentar un poco más, que es que las mediciones que arrojan un interferómetro, como el telescopio Observatorio ALMA, son la transformada de Fourier de el mapa de intensidad específica en el cielo, ponderado por el haz primario, y yo escribo la transformada de Fourier de esta manera. Bueno, todo en radioastronomía en verdad. Entonces eso es la visibilidad, y esta de acá es lo que llamamos la intensidad específica, y este de aquí es el haz primario. ¿Ok? Entonces, en el fondo, este haz primario es el que da cuenta del campo que ve una sola antena. Es decir, em, por ejemplo, yo podría tener en una imagen del cielo, o sea, perdón, un campo. A ver, imaginémonos que tengo varias estrellitas, y bueno, qué sé yo, una galaxia, am, y otra galaxia, cualquier cosa así. Y luego el haz primario hace que cuando yo apunto a esta galaxia, por ejemplo, voy a ver solamente un sector centrado en esa galaxia. ¿Me escuchan, cierto? Sí, sí, ¿todo bien? Ya. Porque algo raro dice acá, a ver. Estamos bien, ya. Entonces, ese haz primario, en el fondo, como estamos en onda radio, la radiación es bastante ondulatoria y, o sea, por ejemplo, en el caso de un telescopio óptico sería simplemente la cámara CCD. En el caso de una antena, una sola antena, por ejemplo, uno típicamente grafica ese padrón de recepción con unos lóbulos, así como que, bueno, tiene un máximo en dirección donde apunta, y acá estoy graficando de manera que, a ver, voy a cambiar de color de nuevo, voy a poner un gris, de manera que esto de acá, por ejemplo, es A de teta en coordenadas esféricas, en que este de acá sería también el eje para donde apunta el telescopio, es decir, el eje Z, digamos. ¿Ok? Y entonces, por ejemplo, acá tendría este punto de acá, sería teta aquí. ¿Ok? Entonces yo, el largo de este radio es 1 acá, y el radio me dice el factor de atenuación. Entonces, claro, cuando teta va abriéndose, pasa a ser 0, pero el asunto es que
como es un padrón de difracción que resulta de la forma de la antena, hay unos lóbulos secundarios aquí, son side lobes que se le llaman. Eso se llama los side lobes. Primary beam, side lobes. ¿Ok? El haz primario es el primary beam. ¿Ok? Y entonces, en realidad no es un círculo como lo digo acá, sino que si yo haría un corte de ese padrón de recepción de la intensidad específica en función de teta, o ya le voy a cambiar de nombre X, como otra coordenada angular en el cielo, voy a tener una cuestión así, ¿verdad? Que el centro es más o menos gaussiano y está en ese lóbulo secundario. Entonces, esos lóbulos secundarios, en el caso de muchos interferómetros, no son bien conocidos, y por lo tanto se aproxima a ese haz primario con una función gaussiana nomás. Perdón, este me salió muy mal. Aquí. Una gaussiana. Así. Ok, entonces esto es lo que define lo que le llega, si quieren, a las antenas, ¿vale? Y bueno, el asunto es que el interferómetro arroja entonces esta transformada de Fourier del campo de intensidad específica que dibujé acá en azul. Entonces el campo de intensidad específica es la imagen, básicamente, lo que está graficado a lo que dibujé acá con esa estrellita, esta galaxia, todo eso, es INU de X. Entonces lo que viene adentro de la transformada de Fourier es INU de X, o sea, toda la radiación específica del cielo, pero modulado por el haz primario, o sea, solamente como un pedazo, ¿vale? Entonces, en el caso de ALMA, por ejemplo, típicamente el haz primario acá tiene un ancho medio, o más ancho total a media altura, por decir de 16 segundos de arco en 300 GHz aprox. Y eso depende de la frecuencia, de una manera que ese ancho, ese full width at half maximum, va como típico padrón de difracción, en que D es del orden de 12 metros, es el diámetro de la antena, y lambda es la longitud de onda. O sea, para 300 gigas es como 800 micrones, aprox. Entonces, lo que mide el interferómetro es la transformada de Fourier de la intensidad específica del cielo, sí, pero solamente en algunos puntos del plano Fourier. Entonces, este U sería como la frecuencia espacial, ¿okay? La variable asociada a la transformada de Fourier en la posición. Entonces, acá hay algo medio raro porque tenemos dx de y como coordenadas cartesianas acá, pero no hay que olvidar que en verdad esto de acá es un ángulo sólido, ¿ok? Entonces, este de aquí es un d omega, ¿ok? En este radián, o sea, que son básicamente grados al cuadrado o unos radianes al cuadrado, bueno, en el caso de este radián es radián al cuadrado, por supuesto, o segundos de arco al cuadrado, etc. Los segundos de arco es un 3600, es un grado dividido por 3600, básicamente, un segundo de arco. Entonces, lo que les quiero, bueno, primero partir explicando así como flash, a ver si me recuerdo la demostración, porque siempre se me olvida un poquitito, es de dónde viene esta relación. ¿Por qué el interferómetro, por qué se llama interferómetro, y por qué el interferómetro arroja entonces la transformada de Fourier de la señal, y por qué solamente en algunos puntos del plano de Fourier? Entonces quiero para eso retroceder un poquito y recordar que un interferómetro entonces actúa de esta forma. Un interferómetro correla las antenas de a pares. Entonces, por ejemplo, si tengo varias antenas ubicadas en el llano de Jacques-Nantor, así, entonces yo puedo hacer correlar las antenas con varios pares entre ellas, ¿no es cierto? Así. Y cada uno de estos pares de antenas representa entonces un punto de medición del interferómetro. O sea, acá tengo una de esas antenas 1 y otra antena 2. ¿Okay? Entonces, digamos que esas antenas apuntan, por milagro de la ingeniería eléctrica, se logran hacer apuntar relativamente en la misma dirección S.
¿ok? Más o menos el mismo punto en el cielo. Y entonces lo que mide el interferómetro es la autocorrelación espacial del campo eléctrico que reciben las antenas por 2. Entonces, claro, el campo eléctrico es un número complejo, ¿ok? Pasamos al plano complejo para describir el campo eléctrico, que simplemente es una onda plana que, bueno, o son una superposición de ondas planas que vienen del universo, que llega hasta la antena, ¿ok? Entonces, este promedio de aquí es un promedio temporal de t de lo que venga dentro de del promedio. ¿Ok? Entonces es un promedio temporal, hay que imaginarse. Ok, entonces el campo eléctrico que llega en una de las antenas, por ejemplo la antena 1, va a ser una superposición que viene de todas las direcciones, lo vamos a rotular así, que todas las direcciones que llegan a esa antena 1, multiplicado por un patrón de atenuación que afecta el campo eléctrico, que dice, voy a acá poner aquí un K1, okay, entonces el d omega 1 está, es una, lo voy a dibujar así mejor, o sea, digamos, esto de acá podría ser la antena 1, ¿ok? Tenemos la dirección donde apunta la antena 1, y ahí eso lo vamos a igualar con el eje Z. Y entonces acá tenemos una variable de integración K1 que recorre todas las direcciones. Y el d omega 1 es entonces un elemento de ángulo sólido centrado en K1. Así. D omega 1. Entonces, ese A de 1 es parecido al primary beam que le mostré delante, pero afecta al campo eléctrico, no a la intensidad específica. Es decir, que el módulo cuadrado de eso sería proporcional al patrón de atenuación de la intensidad específica. Ok, entonces vamos sumando la amplitud del campo eléctrico que proviene de esa dirección. Esto de acá es para una cierta frecuencia nu, todo el rato. Y entonces, a ver si tengo programado acá la goma. No, no la tengo programada. A ver. La goma. Entonces, y tenemos ondas planas que vienen entonces de la dirección K1. Entonces sería K1 menos K1 es por, a ver, menos I K en la dirección 1, pero vamos a ponerle un vector porque vamos a hablar del número de onda. Punto R1 más I omega t. Entonces, perdón, esto de acá es sin el I que está acá. Menos omega t. Existen ondas planas y me falta... Ah, sí, está bien. Ok, entonces, esta es la onda plana, ¿no es cierto? En que el K vector es lo mismo que el K unitario, pero es 2pi partido por lambda multiplicado por el K unitario para donde apunta la antena. Acá estoy superponiendo, imagínense que ya el dibujito ya se lo hice, pero lo vamos a agrandar, ¿ok? Entonces, este es el platillo de la antena, el primario, el secundario, ¿ok? Entonces, imaginémonos una onda plana que viaja en esta dirección, justo en la dirección donde apunta. Entonces, esto sería el K1, ¿ok? El menos K1,
Entonces, llega esa onda plana, se refleja aquí en el primario, en el secundario, y entra entonces acá en un plano focal de todo este sistema, en que básicamente hay un dipolo, un vulgar dipolo, que es un pedazo conductor que está conectado acá con un voltímetro, y registramos el voltaje en función del tiempo, y eso lo transformamos entonces en el campo eléctrico que genera esa diferencia potencial en el dipolito que está acá. Entonces, en realidad, este campo eléctrico, por supuesto, es vectorial, pero la técnica de recepción muestra que solamente detecta una componente del campo eléctrico, y eso hace que en realidad las mediciones de visibilidades miden un cierto estado de polarización, siempre. Por hoy vamos a saltar esa parte y simplemente vamos a imaginarnos que el campo eléctrico es un escalar. En la teoría completa con el campo eléctrico vectorial no es mucho más complicado, pero es más tedioso. ¿Okay? Entonces, para hacer un cuento corto, lo estoy haciendo de esa manera para seríamos para hacer un cuento corto, justamente. ¿Okay? Entonces, claro, le estaba contando que estamos, esto, por ejemplo, es una onda plana que viene justo en la dirección que estoy apuntando, pero también tengo otras ondas planas, porque digamos, podrían venir ondas que se reflejan de otra manera y que van a terminar entonces contribuyendo acá, se superponen en todas las direcciones del campo eléctrico. Bueno, simplemente vamos a incorporar todas esas direcciones usando el padrón de recepción del cual les hablé al principio. Es decir, acá les dibujo la antena más compacta, y entonces vamos a sumar, entonces, ¿están ahí todavía? Todo el padrón de recepción así que les dibujé en delante. Algo pasó con la Wacom, a ver, ojalá que despabile ahora. No, déjenme ver qué le pasó. Vamos a hacer la grabación un ratito, tengo un problema. Estoy acá. A ver si reseteando así se va a recuperar. No. Ya, vamos a desconectarla. No sé qué le pasó, se perturbó. Ok. Ahí va, revivió. Seguimos entonces. ¿Ven mi pantalla de nuevo? Sí. Creo que, no, déjenme confirmar que estoy grabando aún. Sí, estoy grabando. Ya, bacán. Em, ok. Vale, entonces, ahí teníamos el campo eléctrico, ¿sí? Y eso es lo que llega a una de las antenas. Vale, entonces vamos a multiplicarla a lo que llega acá dentro de de esta misma Spatial Autocorrelation. Esto de acá es la autocorrelación espacial del campo eléctrico, la Spatial Autocorrelation del campo eléctrico. ¿Okay? Entonces, para un par de antenas, lo que vamos a tener es ese... ¿Dónde está el mouse? Aquí, ¿no? Ah, no, se me descompaginó de nuevo. No. Vale, ya. Ok, entonces C12 era el promedio de la integral de dk1 por el padrón de recepción aplicado al campo eléctrico por epsilon 1 de K1, esto de acá también dependía de K1,
por la exponencial de menos i K1 K1 punto la posición de la... Porque acá estamos en R1 es el vector posición del plano focal de la antena 1, menos omega t. Ok, y el otro integral era el integral de dk2 acá ese dk1 dk2 es lo mismo que d omega 1. Estoy integrando entre todas las direcciones por a de k2 epsilon 2 k2 por e a la menos i K2.R2 menos omega t. Ok, entonces, y cerramos acá el paréntesis del promedio temporal. Entonces, juntando todo eso, me va a dar que C12 es el producto de dos integrales, como una integral doble, d omega 1, d omega 2. El complejo conjugado entonces va a ser A K1 por A de K2 conjugado así. Epsilon 1 de K1 por epsilon 2 de K2 conjugado. Y por la exponencial, que es menos i. Entonces va a tener el K1 estar intacto, K1.R1 menos K2.R2. Y la parte temporal se me fue con el complejo conjugado. Entonces el promedio temporal, ustedes ven que lo puedo intercambiar con las integrales en la posición angular en el cielo, puesto que este promedio es un promedio en el tiempo, o bien se puede ver como tratando estas variables como los epsilon como variable estocástica, que pueden o no depender del tiempo. De una manera más matemática sería como verlo como variable estocástica, pero imagínense que simplemente se depende de t, y acá entonces estoy integrando la posición, por lo tanto yo puedo intercambiar ese orden de integración, y escribir entonces esta misma integral como, voy a borrar la parte de las partes, vamos acá, borrar, ahí va, y entonces entro en la parte que importa, que está de acá. Ok. Entonces, ahora viene un argumento que dice que el campo eléctrico está en dos posiciones distintas en el cielo y no está correlado. ¿Okay? Entonces, en el fondo está diciendo de que lo que llegue de una estrella no tiene nada que ver con lo que llegue de otra estrella, o lo que llegue en un pedazo de la nebulosa no tiene nada que ver con lo que llega en años luz de ahí, o en unidades astronómicas de ahí, y ni siquiera al otro lado. Por ejemplo, si acaso estoy mirando la cara de una estrella, por ejemplo, Betelgeuse, que ha dado hartas noticias últimamente porque se le puede ver la cara, podemos resolver la cara, la interferometría óptica, muy parecido a lo que estoy describiendo ahora. Entonces, acá tengo un átomo de hidrógeno que se le ocurre de caer y emite un fotón, entonces en la dirección K1. Pero este otro punto del cielo es otra dirección, K2. Y ahí los átomos de hidrógeno de donde está apuntando K2 no necesariamente le importa en el momento en que decae el átomo de hidrógeno que está del otro lado de la estrella, ¿no es cierto? Y eso incluso se podría aplicar a pocos metros en la vecindad de este mismo punto en la cara de Betelgeuse. Entonces, en el fondo, este campo, la amplitud del campo eléctrico que viene en la dirección K1 o K2 es totalmente estadísticamente independiente. ¿Okay? Entonces, el epsilon 1 de K1 y epsilon 2 de K2 fondos son estadísticamente independientes, y yo los puedo separar si acaso son estadísticamente independientes, o sea, así. Puedo hacer eso. Eso lo puedo hacer siempre que K1 y K2 son distintos. ¿Okay? Entonces, siempre que las direcciones son distintas. Pero igual, como estoy integrando en todo R, va a llegar un punto que son iguales.
¿qué hacemos cuando son iguales? Entonces, cuando tenemos ese tipo de cosas, en física se suele modelar esa correlación con una función delta. En el fondo, hacemos lo siguiente. Decimos, acá vamos a modelar epsilon 1 de K1 por epsilon de K2, ¿ok? En realidad el sub 1, sub 2 no era necesario en el epsilon. Y acá en el eje X voy a tener entonces uno de las componentes de K1 menos K2. Por ejemplo, punto X, ¿ok? Entonces cuando son iguales, acá voy a decir que tengo un infinito, o sea, bueno, salió pésimo. Cuando son iguales es algo no cero, no infinito, disculpen, simplemente que no es nulo. Cuando empiezan a ser distintos, ahí se pone cero, que va a cero. Entonces, no conozco los detalles de esa función. Sería absurdo tratar de conocerlos, porque empieza a no ser cero a escala atómica. Y estamos integrando en todas las direcciones del universo. Entonces, eso lo vamos a aproximar como epsilon. Aquí me faltó el complejo conjugado, y ahí también, acá arriba también, y acá también. Ok, entonces multiplicamos epsilon 1, perdón, esto lo vamos a aproximar de esta manera. Epsilon, perdón. Módulo cuadrado de epsilon por la delta de K1 menos K2, en que la delta es la delta de Dirac. La delta de Dirac es básicamente la integral de la delta de Dirac es 1. ¿Ok? Y lo que estamos diciendo es que el área bajo la curva sería entonces este módulo de epsilon cuadrado. ¿Ok? Entonces, escondo lo que no sé de esta correlación con la delta. Es un modelo que se usa mucho, una herramienta matemática que se usa mucho en física. Entonces, si pongo acá la delta, voy a volver a escribir esta integral usando la delta, y vamos entonces a ver que, bueno, voy a escribirla completa y vamos a ver cómo se simplifica. El C12 entonces, C12 es la integral de omega 1 de omega 2 por A K1. Voy a sacar el sub 1, porque en realidad el A sub 1 simplemente se refería a la dirección K1. A conjugado de K2, ¿ok? Por epsilon 1, de nuevo el sub 1, K1, epsilon K2. Perdón, eso ya justamente lo reemplazamos por la delta. El módulo cuadrado de epsilon K1 cuadrado por la delta de K1 menos K2. Y por la exponencial de menos I por K1.R1 menos K2.R2. Creo que ahí ya. Eso. Ok. Entonces, ya. Vale, entonces la delta hace que yo puedo poner K2 igual a K1, porque me puedo echar estas dos integrales, porque la integral vale 0 en todas partes, salvo cuando K1 es igual a K2. Y entonces, por esta propiedad, también tenemos esto, de que cuando la integral en dx de la delta de x por f de x es la función de f en 0. Entonces, usando esta propiedad, yo ejecuto la integral en d omega 2 y me va a quedar entonces que C12 es la integral en d omega 1. K1 igual a K2, entonces me va a quedar acá el módulo cuadrado de A, y eso es el padrón de atenuación, el primary beam que les hablé en principio, ¿ok? En que X, de nuevo, una variable angular, ¿ok? Este X es, para no confundirlo, lo voy a poner ahí, es lo mismo que K1. El módulo cuadrado del campo eléctrico es proporcional a la intensidad específica en la dirección K1. ¿Okay?
Y la exponencial, bueno, ahí yo voy a poder factorizar el K. Va a tener entonces K1 punto R1 menos R2. ¿Okay? Entonces, esto es lo que me está quedando de la autocorrelación del campo eléctrico. Y finalmente, esto de acá lo voy a cambiar de sistema de coordenadas. Este de aquí, a la derecha, le vamos a llamar la baseline. Eso es el vector posición que une las dos antenas, la distancia en metros entre las dos antenas. Y este de acá lo vamos a cambiar por 2pi dividido por lambda, multiplicado por cada una de la dirección del cielo. ¿Okay? Entonces, vamos a cambiar de sistema de coordenadas angulares aquí. Entonces, a ver, tenemos, esta es la dirección S, que es, vamos a ser igual al eje Z, si quieren. Esta de acá sería K sub 1, ¿ok? Y si estamos hablando de un interferómetro como ALMA, que tiene una antena grandota, las primarios chiquititos, o sea, el ancho de las primarios chiquitito comparado a pi, y por lo tanto, vamos a decir que, sí, eso es cierto lo que estoy diciendo, pero claro, antes que eso voy a introducir el, ¿cómo llamamos? Este vector X, que va a ser K1 menos S. Eso, lo vamos a hacer de esa manera. Entonces, este vector X sería este de acá. Claro, entonces, lo que estaba diciendo recién, de que las primarias chiquitito, implica que X es perpendicular a la dirección S. ¿Okay? Entonces, este X, acá estamos hablando de puras variables angulares, ¿no es cierto? En verdad, mi dibujo es un poco engañador porque este es un vector debiera haber sido un vector unitario, y K1 también es un vector unitario, entonces deberían tener el mismo largo en este mono, ¿ok? Pero creo que me entienden que es entonces la dirección donde apunta la antena y K1 es la variable angular que está acá adentro, que el de omega 1 está centrado en K1. ¿Okay? Entonces, haciendo ese cambio de variable me va a dar que C12 es entonces la integral en D2X por el as primario, que le pongo así un vector X, por INU de X, por la exponencial de menos I. K1 es X más S punto B, partido a por 2pi y dividido por lambda. Ok, entonces, ustedes ven de que esta es una variable de integración en X y aquí hay un término constante, una fase que sale para afuera. Y entonces, la manera de escribir esa autocorrelación es de esta forma. Tengo menos I S punto B partido por lambda, me faltó un 2pi acá, por la integral en D2X de A de X por INU de X por E a la menos 2pi y X punto B partido por lambda. Ok, entonces, acá les pasé un gol en delante, cuando hice el cambio de variable de X, de la variable angular de omega, que en verdad es una variable angular en la esfera celeste, es decir, este de acá sería en coordenadas esféricas, sería un seno teta 1, de teta 1, de phi 1, y eso lo tengo que pasar a las coordenadas de la... eso creo que lo mejor es que les dibuje esto acá así. Esta es la esfera celeste. Entonces acá está la dirección S. ¿Ok? Y este sería el plano tangente a la esfera celeste, que yo estoy rotulando con coordenadas cartesianas XY. Entonces, y esta de acá es el vector K1 unitario. ¿Ok? Entonces, claro, en estricto rigor, ustedes ven de que el XY
es la proyección, este sería el vector X, ¿no? Entonces, claro, para ángulos chicos funciona súper bien, pero se pueden imaginar que a medida que va creciendo el ángulo, ahí aparece un jacobiano en la transformada de coordenadas. Y ese jacobiano, si lo escribo, me lo sé de memoria, no lo vamos a calcular ahora, pero es la raíz de 1 menos x cuadrado menos y cuadrado. Esa es la fórmula con el jacobiano. Como esto es x e y en radianes, ¿ok? Entonces con x, y en radianes. Entonces, para interferómetros como ALMA, x e y, ambos x e y son mucho menores que 1, y entonces yo me puedo echar este término, no importa. Para otros interferómetros como LOFAR o las SKA, creo que también va a tener, ese término va a ser importante, porque son wide field. Pero, ok, entonces tenemos finalmente esta fórmula de la autorrecorrelación, y acá entonces quiero destacar que tenemos casi la visibilidad. O sea, si acaso yo les digo que este de aquí es como 1, tengo acá una fase molesta, pero y acá es lo mismo que le escribí, siempre y cuando este de acá yo lo llame el vector U. ¿Ok? Entonces, cuando yo le digo, bueno, yo voy a, yo tengo, eso es lo que mido en el interferómetro, yo lo voy a calibrar, por ejemplo, mirando una fuente puntual. Yo les voy a decir, pero yo sé que para una fuente puntual en el origen, esta integral es súper fácil de sacar, porque si el INU es una fuente puntual, es una función delta en el origen, y esta integral simplemente es el padrón de atenuación en cero, porque yo, ¿cierto? Por esta propiedad de que la integral de dx, de f de x por la delta en x, es f en cero. Entonces yo les digo, si yo les pongo una fuente puntual en cero, de flujo 1 o de flujo que sea, voy a evaluar esta integral con esto en cero, que vale 1, y esto en cero, que vale 1 también. Entonces me queda el puro 1, que correspondería al flujo de la fuente en el origen, o f, su flujo total, ¿no? Porque para una fuente puntual, inum es el flujo de la fuente puntual por delta en x, si es que está centrada en el origen. ¿Okay? Entonces, si yo conozco el flujo de un calibrador, yo observo el calibrador, mido la correlación, y yo sé que me debiera dar f. Y con eso puedo calibrar esta fase, que sería como en realidad un delay entre las dos antenas. Entonces este de acá justamente es el proceso de calibración del interferómetro. Pero cuando ya hemos hecho esa calibración, ya conocemos esos factores, podemos recuperar las visibilidades gracias a la observación del calibrador. Me queda entonces esta cantidad en que vamos a definir este plano V, que en realidad son las líneas de base de cada interferómetro. Entonces, acá, de cada par de antenas. Entonces, este U en realidad es relativo a esa línea de base, y entonces sería un 1, 2, así. Entonces, en resumen, el interferómetro me va a arrojar lo que les mostré al principio, que sería entonces esta forma de visibilidades, en que este U es la línea de base que une las dos antenas, partido por longitud de onda. ¿Ok? Entonces, eso es un cuento comprimido para explicarles que cada una de las pares de antena, cada uno de estos pares de antenas que les dibujé al principio, va a arrojar una visibilidad, una autocorrelación del campo eléctrico, y me va a dar un punto en la transformada de Fourier de esta imagen. Solamente un punto, ¿ok? Porque estoy evaluando este U de acá, a la derecha, es solamente el B partido por lambda. ¿Ok? Entonces acá ven que este B son metros, lambda son metros, y X es una variable angular. Entonces este argumento exponencial tiene el buen gusto de no tener dimensiones. Puede que en mi pseudo demostración se me haya saltado un menos, o sea, no es la demostración, pero como la hice a la rápida, quizás los signos estén malos, pero creo que entienden más o menos de dónde vienen.
Sí, esto se llama el teorema de Van Sitter-Zernike y es, bueno, es mágico porque dice que si yo multiplico el campo eléctrico el de 2 puntos en el espacio, voy a obtener un punto en el plano Fourier que corresponde a una frecuencia angular dada por la línea base. Entonces, este es el otro punto en el cual quisiera insistir ahora. Acá abajo. Entonces, tenemos ya ahora, tenemos la fórmula de visibilidades. ¿Qué nos dice la fórmula de visibilidades? Nos dice que eso es lo que mide el interferómetro, ¿ok? Por E a la 2pi i u punto x. Ok. Y bueno, entonces, ¿cómo se ve esto de acá en en el plano Fourier? Entonces, en el plano Fourier se rotula, ya en astronomía somos jodidos, ponemos el eje X para la izquierda, de manera que justamente porque corresponde a lo mismo, a lo mismo en las variables angulares. Si yo miro la esfera celeste, el X y el Y también tenían en el fondo la misma orientación, X e Y. Okay, entonces típicamente esto acá sería la ascensión recta y esta acá arriba sería la declination. Longitud, latitud, lo mismo. Pero el asunto es que en el plano de Fourier se sigue la misma orientación, por convención. Entonces acá estamos en el plano Fourier, y por ejemplo ya tenía una línea base. Okay, entonces tengo acá, lo voy a dibujar acá abajo, en otro lado. Tengo acá, por ejemplo, un poquito más bajito, este par. Este par de acá, R1 y R2. Y esta es la línea base. B. Este es B12, lo reporto aquí. Este es la línea base. Primera línea base. Bien. Este de acá es B12. Tengo otro par de antenas, este de acá. Ahora tengo una segunda par de antena que va a correr la 3 con las 2 y la 3, por ejemplo. Entonces acá tengo B23. ¿Ok? Está aquí. Y entonces acá voy a reportar el vector posición que une B23. Y así hago con todos los vectores posiciones de todas las antenas, de todos los pares de antenas. Y entonces voy llenando este plano V de puntitos, donde tengo mediciones. Y eso es el sampleo discreto que nos da el interferómetro. En el caso de ALMA, hay 62 antenas, y el número de visibilidades sería entonces n factor de n-1 partido por 2. El número de pares que puedo hacer. De memoria creo que es eso. El número de pares que puedo hacer con n antenas. ¿Ok? Van a haber n por n-1 y por 2 puntitos. Y además, cada uno de esos puntitos en verdad va a ser un gusanito, porque yo lo puedo hacer en distintas frecuencias. Y acuérdense que en realidad lo que reporto aquí no es directamente la línea de base, sino que es B12 partido por lambda. Y ese lambda, bueno, yo lo mío, o sea, tengo la visibilidad es nu, en que nu va de un rango, desde un nu1 hasta un nu2, un rango en frecuencia. Que depende de cómo se define la observación. Pueden haber 3.800 puntos a lo largo del gusanito que cubren 2 GHz en frecuencia. Entonces, desde 300 a 302 GHz, o desde 15 a 17 GHz, dependiendo del interferómetro que uno usa. Para ALMA sería, por ejemplo, de 200 a 215 GHz, por ejemplo. Entonces, estos gusanitos cada uno de estos son los puntos para canales en frecuencia del interferómetro. Y esos son importantes porque ayudan a llenar el plano Fourier, el plano V, el plano Fourier, el plano V, el plano Fourier de la imagen del cielo, el plano V de la imagen del cielo. Y otra cosa más que podemos usar es que la Tierra rota. Entonces, la proyección de la baseline sobre en relación a donde apunta la antena va girando también. La manera en que se ve esto es que estos gusanitos en verdad son como trazas así. ¿Ok? Mientras más larga la integración,
más largo la duración de la observación, entonces más largo van a ser estos arcos. O sea, al final, el plano V de un interferómetro que se llama, ¿cuál es la palabra técnica? Es Earth Rotation Aperture Synthesis, algo así era. Pero en el fondo, el plano V se ve como algo así. ¿Ok? Entonces, tengo gusanitos. Y otra cuestión es que el plano V tiene que ser hermítico, porque Inu es real, y eso significa, bueno, Anu y Inu ambos son reales, eso significa que V nu de U es el mismo que el V nu de menos U complejo conjugado, hermítico. Entonces, si yo tengo una línea base acá, al tiro puedo poblar su simétrico del otro lado. Entonces, esto de acá es UD, ¿ok? Entonces, todo es con simetría central. Así. Etcétera. Entonces, esto es lo que sale del interferómetro. Bien. ¿Cómo hacemos para sacar una imagen de esa cuestión? Ahí está el problema, porque, ok, tenemos entonces un sampleo discreto en la reforma de Fourier, pero, pucha, esto es lo que tenemos. A ver, se me fue. ¿Dónde lo metí? Un poquito más abajo. Acá está la fórmula de visibilidad. Entonces yo quiero la intensidad específica, bueno, quizás ponderado por la modulación del las primario, pero quisiera poder invertir esto. Chuta. Bueno, a ver qué pasa si lo invertimos. A ver, yo voy a escribir así como la antitransformada. A ver cómo se ve la antitransformada. Entonces tengo la visibilidad en U, es la integral en 2D en X de I de X por A de X, por E a la 2pi y un punto X, ¿ok? Voy a decir, bueno, ya, voy a lanzarme a choro, voy a decir, ok, esto va a ser el opuesto. El par de, no es de 2U, sino que en la integral en el plano V, de la visibilidad en el plano Fourier, por E a la menos 2pi y UX. Ajá. Bueno, pero cuando yo quiero calcular esto, voy a tener un problema, porque yo acá tengo que integrar en todo el plano Fourier, y en verdad yo conozco solamente en algunos puntos del plano Fourier, no todas partes, ¿ok? Entonces, para poder resolver este problema, vamos a inventar un dirty beam. Vamos a decir, esto es aquí, voy a hacer un dirty beam, voy a decir que esto de acá, voy a inventar el dirty beam, que va a ser esa misma integral, multiplicado por B de U, multiplicado por una función de muestreo, que donde no tengo datos es 0. Punto. Y extendí entonces el dominio de las visibilidades realmente observadas. Entonces la antitransformada de las visibilidades, pero donde no tengo datos, le pongo un 0. ¿Okay? Entonces, ese S de U, si lo queremos escribir así, sería una sumatoria de deltas de donde tenga mediciones. Hasta M sería el número de mediciones. Pero tampoco es muy práctico porque nunca hemos hecho integrales continuas cuando trabajamos en, bueno, digitalizando datos. Entonces, en verdad, a no ser hacer algo en los años 60, esto de acá ya pasó a ser discretizado. Entonces, en realidad queremos hacer algo así. Es una sumatoria por delta U, delta B, por las visibilidades en esa celda U, multiplicado por esa función de muestreo, U. Y además tenemos un problema, porque en verdad algunos puntos son más ruidosos que otros, o algunos puntos tenemos que tomar en cuenta una función de peso, porque si no, digamos,
podría estar mezclando puntos muy profundos y otros que son ruidosos, porque está mala, esa antena está mal, o sea, ese par de antenas no funcionó bien. Entonces tienen distintos pesos, ¿ok? Y esto de acá es una definición, es una vulgar definición. Entonces, lo que vemos de acá, esto de acá se llama el dirty map, ¿ok? Y yo puedo realmente definir, por ejemplo, qué pasa si yo observo una fuente puntual. Entonces, la point spread function, a ver, la respuesta a una fuente puntual en inglés se le llama point spread function, en la PSF, y en la interferometría se llama el dirty beam, que sería, por ejemplo, B mayúscula, sería entonces, por definición, la sumatoria de delta U, delta V, y la visibilidad para una fuente puntual sería el flujo, y lo ponemos igual a 1 para el caso de la point spread function, un impulso unitario. Entonces, ese V es un 1, entonces me queda S de U por W, que es esa función de peso que todavía no hemos explicitado. Ok, bacán. Pero ahí tenemos un problemita nuevo, porque yo tengo que discretizar todo esto de acá. Ya sé cómo responde una fuente puntual, ese concepto del dirty map es una definición nomás, o el dirty beam. Entonces, tenemos el dirty beam, el haz sucio, tenemos el mapa sucio, tenemos el haz primario del que yo les hablé al principio, y tenemos una distribución continua de visibilidad. Pucha. Tenemos que poder transformar esta distribución continua a una distribución ordenada. Entonces, así tenemos que enrejar el plano Fourier, y típicamente uno en realidad lo hace, reporta todas las visibilidades, por ejemplo, al U positivo, bueno, lo tire para la derecha, al U de la izquierda, y lo reporta para el de la derecha o viceversa, hay que ponerse de acuerdo, pero yo voy a contar aquí, en una celda, todos los puntitos que caen en esta celda, y los voy a promediar en uno solo. Voy a decir, acá voy a tener una visibilidad promediada, que va a ser de esa celda acá, ¿okay? En el punto UK, que va a ser entonces la sumatoria de todas las visibilidades y que caen en esa celda que está en UK, ponderada por algún peso. Cuando ese peso es 1 partido por el error de esa medición al cuadrado, esta técnica de muestreo se llama pesos naturales. Y uno puede propagar errores y ver de qué le puede asignar un peso a esa misma celda WK. Entonces, el peso... Carla, dale. Sí, una pregunta, Simón. ¿Hay posibilidad de que dos baselines caigan en el mismo píxel? Sí, justamente. Imagínate que me condoreo, o sea, no es un condoro, simplemente, perdón. Por supuesto que sí. Lo que quiero decir es que cuando tú... ¿Cómo definimos esta grilla? Es la pregunta que estás haciendo en realidad. Es que, ¿qué es lo que define el tamaño de esta celda? Y eso tú lo sabes bien, porque cuando haces un clean, cuando tú quieres estimar el mapa sucio, mediante ese método iterativo que les voy a explicar ahora en unos minutos, tú defines el tamaño de la imagen, tú dices cuál es la grilla. Tú dices, mira, voy a tener una imagen de 1024 por 1024, una potencia de 2 para poder aplicar la FFT, y tú dices, bueno, el par de Fourier es justamente el que te arroja la FFT, o sea, es el mismo 1024 por 1024 en el plano V también, y el tamaño de la celda en el plano V, si hace la FFT, el delta U es 1 partido por N por está mal, el N sub X por delta X, o sea, el número de, por ejemplo, 1024 por el tamaño angular de cada píxel. ¿Ok? Entonces, claro, podríais tener varias visibilidades en el mismo punto, en la misma celda, a no ser de que elegiste una imagen tan grande que te aseguraste
que en verdad el tamaño de cada una de esas celdas, si llegáis a este punto en que delta U es menor que 1 partido por el diámetro de la antena, perdón, que no diga tontera, disculpa. Sí, es, a ver, ¿cómo te explico esto? Si el delta U es más chico que el diámetro de la antena partido por lambda, en que esto de acá sería como en la línea base, ¿no? ¿Te acordáis? Pero lo reemplazo por estoy diciendo que lo que más pegado podrían estar dos antenas es el diámetro de la antena, ¿no es cierto? Si yo pego la línea base más corta que yo podría hacer, es el diámetro de una antena, cuando las tengo pegaditas ambas así, ¿ok? Imagínate que yo elijo un tamaño de canvas tan grande que en verdad esa celda en el plano V llega a ser igual de grande que el diámetro de la antena, entonces es bien poco probable que justo te caigan dos en la misma celda. ¿Ok? Ahí, Claro, y por ahí iba mi pregunta en temas de, o sea, el tema de que, ¿qué es lo más conveniente? Porque si consideras los pesos, dependiendo de cómo haya sido la observación, cómo hayan estado trabajando las antenas, ¿qué es lo más conveniente? O sea, depende de la imagen, depende si es emisión extendida, imagen puntual. No sé si se entiende mi pregunta. claro, pero sí, pues es una muy buena pregunta y depende mucho de cómo hace la observación. O sea, por ejemplo, tenemos la nebulosa, la gran nebulosa de Orión, M42. Se ve al ojo desnudo, es gigante, ¿ok? Pero ALMA cubre un pedacito chiquitito. Aquí cerca de Orion, Brooklyn, Neugebauer, pucha, la estrella O que está en la mitad de la cuestión, del BN. Esa es la estrella en medida que está irradiando el trapecio de Orión. Entonces tú te dices, bueno, yo quiero estudiar eso. Pero yo sé que mi señal va a llenar las primarias, entonces voy a tener que elegir un canvas. Voy a hacer un zoom aquí, voy a hacer un zoom acá, tengo la estrella que quiero estudiar, ok, y voy a ver entonces este BN en Orión, y te digo, bueno, voy a tomar un canvas o sea, una grilla que contenga todas las primarias, porque yo sé que voy a tener señal de todas partes. Si tú usaras un canvas más chico, no vas a poder describir bien la imagen porque tus visibilidades van a integrar todo lo que venga de acá. Es decir, si tú dices, bueno, a ver, me estoy enredando. Si este es otra nebulosa, un pedazo de una nebulosa, y yo te digo, bueno, este es el primario, ¿ok? Yo voy a hacer una grilla así, chiquitita. Pero la visibilidad fueron el resultado de todo lo que viene de acá. Y si yo trato de describir la imagen con una grilla chiquitita, no va a funcionar. En cambio, si tengo un disco protoplanetario al lado de una estrella, entonces ahí en las primarias una cosa así, ¿ok? Y entonces ahí, bueno, claro, yo puedo tomar una imagen bastante más pequeñita que yo sé que va a contener toda la señal, porque afuera tengo puros ceros. Claro. Depende del caso. Sí. ¿Ok? Y mientras más grande el campo, más chica la celda en el plano V, hasta un cierto límite, porque bueno, ¿cómo hacemos entonces para hacer una imagen de todo esto con ALMA? Hacemos un mosaico, pero yo no me quiero meter en eso ahora porque me va a demorar mucho. Yo creo que vamos a tener que hacer otra clase igual la semana próxima, si es que me aguantan, para poder seguir un poquito más. Yo Una antes de... pregunta rapidísima, rapidísima, que de hecho la vez pasada hablaba con unos fellows Alma y tampoco sabían la respuesta. ¿El primary beam correction te corrige por los side lobes? No, bueno, debiera, pero en el caso de ALMA no está suficiente bien medido. ¿Ya? Porque tú lo podrías llegar a medir muy bien para una sola antena, pero ese padrón de recepción va a cambiar de antena a antena. Entonces, es distinto para cada par de antena.
claro. y tení 60 antenas. Entonces, Claro. y además cambia en el tiempo, no es parejo, depende del frío que hace o de las condiciones de temperatura en realidad. Entonces, se aproxima con una gaussiana y eso significa que tienes que tener mucho cuidado cuando tú vas hurgando en los bordes de las primarios, ¿ok? Porque ahí podrías exagerar o atenuar radiación. Por eso ponen ese margen de error que creo que era el 10% o algo por ahí, ¿no? Sí, eso por ejemplo, a decir 10%, y también cuando hace un mosaico, no, digamos, no hace los sampleos de Nyquist, como que van cerquita, van como separados por la mitad el primary beam dividido por 2. Pero mira, quiero volver un poquito para atrás. Teníamos entonces, sí, grading, transformamos, promediamos las visibilidades en celdas y tenemos entonces esa visibilidad gridada. Y ahora entonces, sí volvemos a esta fórmula. En verdad tenemos este V, en realidad estos V serían entonces no la visibilidad, sino que la promediada. Y estos serían los pesos, la propagación de errores aplicada a esta fórmula de acá, ¿ok? En pesos naturales hay otras variantes que no quiero mencionar ahora, y por honor al tiempo, ¿no? Y entonces ahí tengo un chance de poder sacar una imagen de esto. Entonces, ¿qué es lo que se hace tradicionalmente? Tenemos entonces, vamos a escribir de nuevo la imagen sucia, dirty map, en la transformada de Fourier, lo voy a poner así, la transformada de Fourier, la antitransformada de las visibilidades multiplicado por la función de muestreo y los pesos. ¿Okay? O en realidad vamos a sacar la función de muestreo y vamos a decir que cuando los pesos son cero es que no hay datos. ¿Okay? Y eso se puede también escribir usando el teorema de la convolución de esta forma. Como la convolución en el plano del cielo de las antitransformadas de las visibilidades, y esto sí es la intensidad en el cielo, porque acá estoy extendiendo el rango de la visibilidad a todo R, ¿ok? Eso efectivamente, eso acá es en el plano del cielo, y esto de acá es el dirty beam. El dirty beam es también el dirty beam. Aquí me comí el factor exponencial que venía acá. Aquí hay una definición, ¿no? Es la antitransformada de la función de los pesos si yo absorbo este S dentro de la función WD. Entonces, me queda este resultado compacto, que es que el dirty map es INU cruz B. Ya, pues, entonces, el dirty map, este de acá, es la antitransformada de la visibilidad gridiada multiplicado por sus pesos. Y todo bien, eso yo lo puedo calcular. ¿Okay? Pero lo que pasa es que me va a dar una imagen horrible, por eso se llama dirty, porque tiene como lóbulos, porque cuando yo no cubro bien el plano Fourier con truncos, pedazos del plano Fourier, aparecen oscilaciones, que también dan origen a lo que se llama aliases, que es decir, que como que hay imágenes de la misma fuente en negativo, en positivo, etc. Y por eso se llama dirty. Y este B, el dirty beam, es lo mismo que el dirty map, pero aplicado a una fuente puntual en el origen. Entonces, esto de acá yo lo calculo, los pesos de las visibilidades. Entonces, yo acá te puedo decir, el dirty, yo lo conozco, y este también lo conozco. Entonces, al final, obtener la imagen del cielo se pasa a ser una tarea de desconvolución, de deconvolución. Yo conozco esto, y tengo que encontrar la imagen del cielo. ¿Ok? Es deconvolution. Entonces, para hacer esa deconvolution está el approach clásico, es clean, que no quiero desarrollar ahora, porque ya me pasé. T-clean o clean está basado en esta formulación de interferometría. ¿Ok? El enfoque histórico, la primera vez que se propuso, en el 74, porque se necesita un computador, pero se puede hacer con un computador chiquitito. Pero hoy en día, en realidad, esto es una mala idea porque depende del usuario. Básicamente uno mira el mapa sucio y dice, pero yo acá reconozco una estrella, así que voy a poner
una cajita cerca de esa estrella donde voy a autorizar a poner una fuente puntual y voy a restar esa fuente puntual del mapa sucio. Y eso lo voy a hacer un montón de veces, voy a construir el mapa con un montón de fuentes puntuales en función de donde yo crea que haya señal. Entonces es un método iterativo guiado por el usuario y el resultado depende del usuario. De hecho, los que habrán hecho Clean, creo que Carla eres la única, o ella acá, es bastante tedioso y bueno, funciona, se puede hacer en un laptop, pero el resultado no es a prueba de bala. El otro método es volver para atrás, volvemos al principio, volvemos acá, a estas visibilidades, y digo, ya, las visibilidades, estas son las visibilidades, entonces voy a comparar, voy a volver a escribir esa formulita aquí, entonces tengo las visibilidades U, creo que era un más, ok, la transformada, y estos entonces son mis visibilidades observadas, ok. Y yo voy a definir lo mismo con una visibilidad modelo, en base a una imagen modelo, que va a ser justamente lo que voy a tratar de determinar. Entonces voy a comparar, en un sentido de mínimos cuadrados, la sumatoria de los pesos por el módulo cuadrado de las visibilidades observadas menos las visibilidades modelos, en que voy optimizando, lo que quiero decir es que voy a optimizar este chi cuadrado, voy a minimizarlo, variando esta imagen modelo. Entonces, aquí tengo mi imagen modelo, es un conjunto de 1 millón de píxeles, ¿ok? Tenemos 1 millón de parámetros libres. O sea, ya las 6 parámetros libres, cada uno de estos píxeles es un parámetro libre, y yo puedo hacer, lo más increíble que se puede hacer esa optimización, usando el método gradiente conjugado, y entonces yo puedo optimizar para poder de aquí sacar la imagen modelo. El único problema es que hay más parámetros libres que datos independientes, porque cuando yo defino mi imagen modelo, bueno, yo le digo acá tengo 1024 píxeles por lado, y yo le digo, ok, pero en mi plano V, en el plano Fourier, tenía la misma grilla, o claro, el recíproco de esta misma grilla, pero en el plano V, y cuando hice el gridding, o sea, los promedios de las visibilidades continuas, había muchas celdas que no tenían señal. Entonces hay menos celdas con señal en el plano V que 1024 al cuadrado. Entonces, esta imagen modelo no está bien definida. Está ill-post, o sea, es un problema ill-post, mal definido, porque tengo más parámetros que datos. Entonces, resulta que si yo esfuerzo que INU modelo es positivo, increíblemente funciona y converjo a una sola solución. Si yo libero esta restricción, la imagen se parece a la imagen sucia nomás. Y otra manera de trabajar es definir una función de mérito con un menos 5 chi cuadrado más la entropía. Entonces, maximizo la entropía de la imagen. No quiero desarrollar, lambda sería un factor de control nomás de la entropía. Y la entropía es la sumatoria de todos los píxeles de la imagen partido por algún valor default, en que la suma recorre sobre todos los píxeles de la imagen. Eso ayuda cuando tengo datos ruidosos. La mayoría de las observaciones que yo hago hoy en día, yo con esta positividad es suficiente para regularizar y saco una imagen modelo. Esto es lo que hicieron el equipo del Event Horizon Telescope, y la imagen del agujero negro que recorrió el mundo es una imagen así definida. ¿Ok? Entonces es un non-parametric image synthesis, o sea, no paramétrico. Esto de acá no es iterativo, no depende de alguna forma, es ciego, y por eso se llama no paramétrico. Hay montones de variantes sobre esto y no quiero hablar ahora. Voy a cerrar diciendo una última cosita, que igual quiero insistir en ese punto la semana próxima. Quiero ir a la esto. A ver,
¿cómo le explico esto? Es una cosa bien importante, claro. Yo creo que lo mejor es que, ¿cómo les digo? Un momentito que estoy refrescándome la memoria. Ya. Fíjense en fíjense, ven en esta definición, no se puede olvidar de esta definición, es como la ecuación maestra nuestra, o sea, no sé, la definición de la visibilidad, en verdad, la transformada de Fourier, ¿no? La transformada de Fourier de A y de X. Pero fíjense en lo que es al fin y al cabo. Yo lo voy a volver a escribir en otra notación, que ya que les queda más claro así. Ups. Aquí. Miren, visibilidad en U va a ser entonces la integral en T2 X de la intensidad. Voy a sacar el padrón A simplemente por 2pi i U punto X más I por la integral en T2X y ok, pasé de la notación de Euler a la notación cartesiana. En que en vez de escribir la exponencial oscilante, simplemente escribí la transformada de Fourier, pero con estas componentes de acá. ¿Okay? Entonces, acá se queda más claro que, por ejemplo, imagínense que lo voy a volver a escribir para el caso en que tengo una línea de base. Esto de acá es proporcional, entonces no es proporcional, lo vamos a escribir para lo que es la línea de base partido por la longitud de onda. Entonces es adimensional. Y también luz a veces se mide en kilo lambda, justamente porque tenemos esta, o sea, en vez de decir adimensional, se dice por unidad de lambda. Imaginémonos que esto de acá es paralelo al eje de la right ascension, ¿okay? El eje de las X. Entonces, en ese caso, en la parte real de la visibilidad sería simplemente la integral dx de i dx por el coseno de 2pi ux. Y acá seguro que reconocen que al fin y al cabo estoy descomponiendo la intensidad en estos términos de Fourier. Es como hacer un análisis de Fourier, ¿no? En que tomo cada una de las líneas de base, mide ciertas frecuencias espaciales. Ese es el concepto clave. ¿Okay? Cuando yo les digo una línea de base de largo U, es muy importante entonces que ustedes hagan clic al tiro, que esto de acá es la escala angular, la angular scale. ¿Cómo funciona esto? Veamos. Esto de acá entonces me dice que este real de la D es justamente la proyección de esta función de la señal en el cielo en este término de Fourier, en esa función coseno. Y esa función coseno, ¿qué periodo espacial tiene? Bueno, cuando 2pi i, o sea, ¿cuál sería la longitud de onda espacial? Llamémosle, no sé cómo llamarle, lambda, no, pésima notación, la, lambda mayúscula, sería entonces, de tal forma de que, ¿cómo lo sacamos? Es como 2pi i u, es cuando ux igual a 1, ¿no es cierto? Es cuando es u por x igual a 1. O sea, claro, cuando el argumento de esto de acá sería 2pi, es lo que quiero decir. Entonces, lambda, la frecuencia espacial, es 1 partido por u. Pero eso es, u es b partido por lambda, entonces 1 de b partido por lambda. ¿Ok? Entonces, finalmente tenemos que la escala espacial es lambda dividido por b.
Es decir, si yo les pongo un telescopio óptico, bueno, pésimo dibujo para un telescopio óptico. Esto es mi telescopio óptico con diámetro de el VLT, tiene 8.2 metros de diámetro. ¿Cuál es la resolución angular del VLT? Bueno, tiene una resolución angular que es la longitud de onda a la cual estoy observando dividido por el diámetro. Pero aquí estamos viendo que el interferómetro me arroja, me mide la componente de Fourier asociada a esa línea de base U, a la cual corresponde una escala angular lambda, que es la longitud de onda, dividido por la línea base. Entonces, mientras más grande la línea base, más fino va a ser esa escala angular. ¿Okay? Entonces, yo mientras más separo la antena, más información voy a tener, o sea, no es más fina va a ser la escala angular correspondiente. Entonces, esa técnica de interferometría es la que está muy sofisticada, y con eso, por ejemplo, se puede medir el ancho de, o sea, para dejarlo claro, esto de acá se puede llegar a medir fácilmente 1 micro arc second, un microsegundo de arco. O sea, sería 10 a la menos 6, en radianes sería entonces 10 a la menos 6 por, a ver, ayúdenme, un segundo arco sería entonces, si lo quiero pasar a radianes, ¿cómo hacemos eso? Tenemos entonces teta, lo tengo en micro arc seconds, y que lo quiero cambiar a radianes, entonces yo lo hago de esta forma. Es 10 a la menos 6 por un segundo de arco, entonces sería un grado partido por 3600, y un grado tiene, a ver, ¿qué estoy haciendo? Estoy tratando de convertir eso a radianes. Microsecond 10 a la menos 6, claro, el grado, partido por 3600, eso. Sí, y entonces, pucha, quizás estoy cansado ya. Entonces, si lo quiero pasar a radianes, eso va a ser 10 a la menos 6 partido por 3600, y un grado de radianes son 180. A ver, por ahí. Un grado es 180 partido por pi. Sí, eso. Entonces, esta escala angular es en teta en radianes, va a ser 10 a la menos 6 partido por 3600 por 180 partido por pi. Entonces no sé cuánto sería eso más o menos, sería como, a ver, 10 a la menos 9 con 2 10 a la menos 7, como alrededor de 10 a la menos 8, aprox, radianes. Entonces, si yo coloco, por ejemplo, un pelo o una moneda de 10 pesos, una moneda de 10 pesos que tiene una esto sería como una moneda de 10 pesos, sería la diferencia, la distancia para poder leer un 1 y un 0, sería como necesitaría poder resolver una barrita de digamos, 3 milímetros, por decir, 3 milímetros, o sea, 3 por 10 a la menos 3, a una distancia de metro 10 a la 5 metros. 10 a la 5 metros son 100.000 kilómetros. Y a los 5 metros son 100 kilómetros, perdón. ¿Eso es? Y a los 5 metros, 3. Me estoy enredando, pero esto de acá, la distancia sería, bueno, digamos 3 milímetros. Esto para que me diría a la menos 8, tiene que multiplicar por 10 a la menos 5, 10 a la 5,
Y a las 5 metros, sí, pues sí, a las 5 metros son 100 kilómetros, ¿no es cierto? Sí, 100 kilómetros. No, ahí tengo un error de cálculo. A ver. Un micro arc second es... ¿cómo era el micro arc second? Estoy confundido con mi cambio de unidades acá. Quizás me pueden ayudar ustedes para pasar aquí de 1 microsegundo a radianes. Tengo 1 microsegundo, es 10 a la menos 6 segundos de arco, efectivamente. Y un segundo de arco es como en grados. Ya, claro, es eso. 10 a la menos 6 partido por 3600 grados. Y eso en radianes tengo que multiplicar por pi y dividido por 180. Claro, ahí me condorié. Me condorié acá en algún cambio aquí, pero es al revés. Pi partido por 180 me faltaron unos 10 a la 10 en realidad. O sea, lo que quiero llegar es que entonces son, le agrego 2 ceros. Entonces lo que quiero hacerle ver es que hoy en día podemos distinguir una resolución angular a la cual llegamos desde el orden del microsegundo arco, por ejemplo en el experimento del EHT, también en lo que se llama en general Very Long Baseline Interferometry, en que llegamos a esa resolución angular del microsegundo arco. Con ALMA, la precisión en la cual estamos llegando es como 10 veces esto, en ALMA solo. Pero esa resolución angular es lo mismo que colocar una moneda de 10 pesos al otro lado de la Tierra, a 10.000 kilómetros, y distinguir el 1 y el 0. O sea, si la moneda de 10 pesos brillara tan fuerte como un cuásar, lo podríamos leer. ¿Ok? Entonces, es simplemente, por eso lo destaco, que al final esta propiedad de esto de acá es fundamental. La línea de base dice la frecuencia espacial de la intensidad específica que estamos observando. Oye, me pasé completamente de la hora, tengo que irme corriendo, pero muchas gracias por haber aguantado todo este rato. Voy a tratar de compartir la grabación, pero tengo que colgar ahora y irme corriendo. Así que tratemos de ahora de nuevo la semana próxima en todo caso, si es que quieren tener consultas sobre esto. Chao. Muchas Gracias. gracias. Chao. Chao. Chao, gracias.